Vamos a ver dos temas importantes dentro de lo que es la área quirúrgica. Uno que es la instrumentación quirúrgica propiamente dicho. Vamos a ver los tiempos y la distribución del instrumental de acero quirúrgico en los mobiliarios como son la mesa de mayo y la mesa de media luna. Y seguidamente vamos a ver lo que es la parte de los equipos biomédicos y los últimos equipos de electrocirugía y los que están actualmente como última generación. Vemos que realmente los cambios y avances en lo que respecta a la cirugía se ven cada día con una serie de eventos y factores que hacen que la ciencia avance y de esta manera enfermería como parte del equipo de salud requiera nivelar y tener competencias cada vez más exigentes en esta especialidad. Tratar de cubrir todas las competencias cognitivas, perfeccionarnos más en lo que son las destrezas de la técnica quirúrgica y ponernos en conocimiento del manejo de las últimas innovaciones en cuanto a la tecnología, sobre todo los equipos biomédicos. Vamos a ver de que enfermería dentro del enfoque del cuidado, vemos que es una enfermería que debe ser personalizada, de esta manera se va a lograr la seguridad del usuario. Hemos visto en la mañana todo lo que es la parte de eventos adversos y cómo se ha ido avanzando en el manejo de la lista de cirugía segura. También requiere que el cuidado sea humanizado, ¿no? Tratando de ver por la integridad, el respeto y un trato justo al usuario, y debe ser especializada con la finalidad y el enfoque de evitar o disminuir las posibles complicaciones. ¿Es importante los protocolos? Sí. Les decía de que la aplicación de las guías de intervención de enfermería hoy en día ya deben ser reestructuradas, porque tenemos unas nuevas normativas del Ministerio de Salud, la normativa la 022, que ya más o menos está 5 años en vigencia, en las cuales tanto para la parte médica, que tienen que replantear sus guías de prácticas clínicas, enfermería también tiene que replantear o adecuar o actualizar lo que son sus protocolos en función a las guías de intervención de enfermería, en este caso de todos los procedimientos del área quirúrgica. ¿Por qué es importante entonces protocolizar de acuerdo a las nuevas normativas que nos emiten, ¿no? el Ministerio de Salud? Porque va a garantizar, dice, la seguridad en la atención de los pacientes. Esto se debe a que su adopción minimiza la variabilidad de los procedimientos y al minimizar la variabilidad de los procedimientos va a conllevar a evitar menos errores, ya que todo el conjunto, en este caso de la parte de enfermería, está tratando de realizar los procesos de igual manera, de igual forma. La estandarización incrementa la confiabilidad en el cuidado de la salud del paciente, claro que sí, reduciendo el error humano en la ejecución de los procesos más complejos. Permite medir resultados y también retroalimenta los procesos. Entonces, el enfermero instrumentista cumple una labor muy importante para poder brindar la seguridad en el campo estéril durante todo el acto quirúrgico. Debe tener conocimiento de varios aspectos. Si bien la parte cognitiva es muy importante, así como las destrezas que vamos perfeccionando día a día, pero la parte cognitiva son elementos muy importantes que no deben faltar dentro de los conocimientos del enfermero o enfermera instrumentista. ¿Qué tiene que saber? Por ejemplo, ahí hemos visto todo lo que son las técnicas asépticas. Las técnicas asépticas tienen sus principios y estos principios tenemos que conocerlo para poder realizar todo lo que es el tiempo y la distribución de nuestro instrumental en nuestras mesas. ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber todo lo que son principios de asepsia. ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber todo lo que es los diferentes tipos de incisiones quirúrgicas. ¿Qué más tengo que saber? Todo lo que son tiempos operatorios,
tanto en cirugías convencionales o en cirugías mínimamente invasivas, si es que la institución brinda este servicio. Entonces son varios aspectos importantes del enfermero instrumentista para poder tener una competencia de manera mucho más integral. El trabajo en equipo, no nos olvidemos que siempre es la esencia del cuidado integral del paciente. ¿Qué pasó? Una alarma. Mónica, para estar alerta. Nosotros, los enfermeros instrumentistas, cuando vamos a participar en una cirugía, tenemos que hacer nuestro mapeo mental. ¿Qué quiere decir? Si trabajamos en cirugías, en quirófanos para cirugías selectivas, también igual se adapta el mapeo cerebral. Y si voy a trabajar en cirugías de emergencia, igual, de la misma forma. No por el hecho de que estoy trabajando en cirugías de emergencia, voy a de repente pasar en alto estos aspectos que sí me van a dar la seguridad de que el proceso de la intervención quirúrgica sea pues con un resultado satisfactorio y que no tenga ningún evento adverso de la cirugía en sí o de la atención del cuidado. ¿A qué me refiero cuando se debe realizar un mapeo mental, un mapeo cerebral? Que quiere decir que nosotros en nuestra cabecita tenemos que tener todos estos datos importantes antes de iniciar o participar en una cirugía. En primer lugar, tengo que conocer quién va a conformar el equipo quirúrgico. Tengo que saber quién es el médico anestesiólogo asignado en la sala donde yo estoy. Si estoy en cirugías de emergencia, también tengo que ver la programación con quién voy a estar estas primeras 12 horas de turno o las 6 primeras horas del día y qué equipo quirúrgico es el que me va a acompañar, con quién voy a coordinar, quién es el equipo quirúrgico de la parte de cirugía, cirujano principal, cirujano como primer ayudante, de repente el segundo ayudante como un médico residente, tercer ayudante o un cuarto ayudante si hubiera. Tengo que conocer todo lo que es la parte de los consentimientos. Si son cirugías electivas, los consentimientos ya tienen que estar estructurados en sus historias clínicas, firmado, refrendado, con la revocatoria pertinente que tiene todo consentimiento informado, donde el usuario da pues la conformidad del procedimiento que se le va a realizar. Y si estoy en cirugía de emergencia también, ¿tendré que ver eso? ¿Tendrá que estar ya listo, estructurado lo que son los consentimientos? No necesariamente, dice la colega Rosario. Ingresa sin nada. ¿Qué dicen? ¿Ah? La huella digital. Claro, el paciente no está consciente, pues, ¿no? El paciente está chocado. Le pongo nada más la huella y lo... Pero no, a veces... Ahorita hay un choque acá, la moda de los carros chosicanos. No hay familiares, de repente hay uno que está por ahí viajando a clases de noche y si hay, lo va a llevar rápidamente al Hospital Loaiza porque es el más cercano, está acá a unas cuantas cuadras. ¿Ah? A ver, ¿cómo hacemos? Junta médica, ¿quiénes participan? Exacto, el jefe de la guardia. A pesar que él no va a operar, pero hay un asignado en toda institución, el cirujano, el anestesiólogo, ¿no? Y el personal de enfermería que está como responsable. Pero ellos firman una acta y esa acta, donde refrendan con su firma y sello, queda en la historia clínica y así puede ingresar el paciente a nuestro quirófano de emergencia. Entonces, sí requiere, sí. Así no haya familiar, tampoco no es correcto, como dice la colega, ponerle su huella digital nada más, no.
no. Al contrario, ahí ya estaría cometiendo yo un delito. Y ya en la mañana hemos hablado de 3 responsabilidades que nosotros tenemos como dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, lo correcto es ¿cómo se llama? La junta médica, como dice acá el licenciado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? El procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico quiere decir, tengo que saber qué tipo de paciente es, tengo que saber la edad, lo mínimo, si es un paciente de qué categorización, es un paciente del CIS, es un paciente con pago al cash o paciente que no tiene seguro y paga directo, es un paciente que tiene problemas económicos en el momento y todo lo está haciendo servicio social y pasa como pago pendiente u otra modalidad que tuviera la institución. Tengo que saber también todo lo que es el perfil preoperatorio para poder ver a qué me estoy aproximando en las siguientes horas para la cirugía. Y en el caso de paciente con emergencia, ¿también tendré en cuenta el perfil preoperatorio? ¿Qué dicen? Cuando hablamos de perfil preoperatorio me estoy refiriendo a todo lo que son análisis clínicos, radiografías e imágenes de diagnóstico para confirmar, ¿no?, el diagnóstico que tiene el paciente y otras pruebas, todo relacionado a la cirugía que se va a realizar. Pero un paciente de emergencia, el riesgo quirúrgico, el riesgo neumológico, eso todo es el perfil preoperatorio para un paciente de emergencia, si tiene ya coordinado y ya tiene depósito de sangre y todo lo demás, ¿no?, si hubiera la necesidad o si la cirugía es muy compleja. Pero el paciente de emergencia, a ver qué dicen. También igual tendré que tener en consideración todos esos aspectos del preoperatorio de los análisis. Ya no. Es muy diferente. Pero profesora o licenciada, ¿cómo me cuido? De repente si es un paciente que tiene la enfermedad de la infección del VIH o la enfermedad de... ¿Cómo? Exacto, muy bien. Por eso que todos debemos aplicar el principio de la universalidad. Ok, así es. El paciente en ese estado simplemente ingresa con una hoja rosada o una hoja de identificación que lo da triaje, que no va a demorar ni 2 minutos en imprimirla. Y si no tiene nombre, no tiene identificación porque no carga el DNI, de repente simplemente le ponen NN, no identificado. Y así se le trata hasta el momento en que algún familiar pueda personarse, que generalmente es después de muchas horas o al día siguiente. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber el diagnóstico preoperatorio. Necesito saber cuál es la cirugía programada. Después voy a tener que saber cuál es la cirugía realizada y cuál es el diagnóstico posoperatorio. Pero en la mañana estábamos hablando un poco de esto. ¿Y por qué creen que será importante conocer todos estos datos? ¿Por qué solamente me fijo en la cirugía programada y listo? ¿Por qué el diagnóstico preoperatorio? ¿Por qué el diagnóstico posoperatorio? ¿Para qué nos va a servir a nosotros? ¿O a quién le serviría esos datos? ¿Ah? Ya, en el preoperatorio, claro, supongamos que ingresa un paciente para una cirugía programada por una laparotomía exploratoria. Entonces, ¿la laparotomía exploratoria es una intervención quirúrgica? Sí, correcto. ¿Qué instrumental le voy a colocar para ese paciente que va a entrar a una cirugía de laparotomía exploratoria? A ver, ¿qué instrumental le pondrían las que trabajan en sala? Que creo que son todas las que trabajan. ¿Qué le pondrían? ¿Necesito otro dato? ¿O suficiente ya? A ver, vamos, participemos. ¿Ah? Dependiendo del cirujano. Entonces ya, a ver, ¿qué instrumental le pondrías como alternativa? ¿Cuál? La laparotomía exploratoria. Así está en la programación de emergencia.
Dice un instrumental de cirugía mayor. ¿Ya? Un instrumental de laparotomía. ¿Ya? Pero si el problema de este paciente en el diagnóstico médico, que no lo tuve en cuenta, sale que es una coledocolitiasis, el equipo de laparotomía exploratoria me puede servir, pero voy a tener que agregar cosas adicionales. No es el instrumental ideal para ese tipo de cirugía, porque voy a necesitar instrumental para vía biliar, instrumental para exploración de vía biliar. Entonces, en ese sentido es lo que les digo, necesito conocer el diagnóstico preoperatorio y en función a eso voy encaminando. Puede venir en la parte de ginecología una paciente que viene para programarse como una laparotomía exploratoria, pero la laparotomía exploratoria es un diagnóstico médico muy amplio, hay que conocer el diagnóstico. Puede ser por un embarazo ectópico roto y está chocada la paciente, está sangrando, está inconsciente. Entonces tendré que direccionar el instrumental de acuerdo a la especialidad y ahí sí voy a necesitar instrumental de la especialidad de ginecología, que son las famosas pinzas gine. En una caja de laparotomía convencional, normal, que estándar que tenemos o que hemos armado más o menos de un promedio de 80 a 90 piezas, no están las pinzas gine. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido es que debo conocer el diagnóstico preoperatorio. Y el diagnóstico posoperatorio sí me va a ayudar en el sentido de que después de poder terminar la cirugía, yo voy a poder reportar a la enfermera de la unidad de recuperación, conjuntamente con el anestesiólogo, el paciente vino por una laparotomía exploratoria por un abdomen agudo quirúrgico, pero ha sido una laparotomía exploratoria más una hemicolectomía izquierda, entonces producto de una tumoración, colon derecho, ¿no? Como diagnóstico posoperatorio. ¿Ok? ¿Qué más necesito saber? Todo lo que es insumos y equipamientos. ¿Con qué voy a contar? Todo lo que son gasas, suturas, drenes, vendas, jebes de aspiración, todo lo que es la parte de equipos de ropa, lápiz de electrocauterio y otros aditamentos más que se puedan necesitar. En cuanto al instrumental, tengo que ver también cuál de los instrumentales voy a necesitar. Generalmente se necesita un instrumental quirúrgico básico. Puedo necesitar instrumental de la propia especialidad, dependiendo qué especialidad es la que se va a operar, y lo que es la parte de los equipos biomédicos. Entonces, todo esto tengo que tener yo en mi mente antes de poder iniciar y poder organizarme y ir poco a poco informándome de cómo se está dando la situación al inicio del turno. La preparación de la mesa de mayo y de la media luna, dice, son maniobras que se realizan para vestir y colocar el equipo e instrumental en la mesa de mayo y en la mesa de media luna. El objetivo es mantener una constante asepsia en el campo operatorio, facilitando a su vez la fluidez de las maniobras quirúrgicas. Hay que hacer un protocolo de armado, en tiempos quirúrgicos, de armado de mesas, sí, debemos tener en las instituciones. ¿Para qué? Si trabajamos 10 enfermeras o trabajamos 20 enfermeras con 10 técnicos, todos debemos conocer y todos debemos armar de la misma forma. A veces cuando la institución es muy compleja, es muy grande, y como les decía, en el sentido en el cual yo laboro, los centros quirúrgicos están fragmentados, están, como les decía, ¿no? Cada especialidad en diferentes pabellones y dentro de ellos están sus quirófanos. Entonces, si bien se cuenta con un gran grupo de enfermeras, pero la estandarización de estos procesos es un poco más complejo en relación a tener una infraestructura donde el bloque quirúrgico está en un solo piso o en un solo nivel todo los quirófanos. Pero debemos trabajar en hacer, sí, esto lo que les traigo acá es un modelo que ustedes lo pueden adecuar si es que por A o B no lo tienen en sus instituciones. Definición, el objetivo del protocolo, el material, la finalidad,
de este protocolo es disponer de los instrumentos quirúrgicos de acuerdo a los tiempos, siguiendo los planos operatorios y manteniendo los principios de técnicas asépticas. Para esto necesito saber qué es la técnica aséptica. ¿Qué son? Es un conjunto, dice, de procedimientos que se realizan con el fin de eliminar las posibilidades de contaminación microbiana durante la atención a seres vivos. Ausencia de infección. Entonces, las fases de las técnicas asépticas son 3, y esto lo voy a tener en cuenta para el armado de mi instrumental. ¿Cuál es? Procedimientos previos o de prevención. Luego tenemos los procedimientos intermedios o de cerrados y los procedimientos posteriores o de evaluación. ¿A qué se refieren los procedimientos previos o de prevención? Se están refiriendo a todos los procedimientos que nosotros tomamos en cuenta antes de entrar al quirófano propiamente dicho. ¿Como cuáles? El lavado de manos, tanto clínico al inicio del trabajo y quirúrgico cuando ya se va a participar en el acto operatorio. Preparación de la piel o zona operatoria, el uso de barreras de alta eficiencia, mandilón, los guantes quirúrgicos, ¿no? Los protectores faciales, oculares, delimitación de áreas, el uso de antisépticos, un buen antiséptico para el lavado de la zona operatoria y el uso de material e instrumental completamente estéril. Esos son procedimientos previos o de prevención. Bueno, acá estando con un grupo de alumnas de la especialidad realizando lo que es el lavado quirúrgico. Procedimientos intermedios o cerrados. ¿A qué se refieren los procedimientos intermedios o cerrados? Comprende exclusivamente a la técnica cerrada estéril. ¿Qué quiere decir? Que esta técnica cerrada estéril tiene como finalidad aplicar 2 principios, la técnica del círculo cerrado y la técnica proximal. Estas dos fases de esta técnica cerrada estéril lo tengo que aplicar cuando voy a armar mi instrumental en las mesas respectivas. Vamos a ver más adelante el armado de las mesas. La técnica cerrada dice que es un procedimiento que tiene como finalidad preservar y evitar la contaminación. Es necesaria la aplicación, dice, de herramientas efectivas de control antes, durante e incluso después de la cirugía para minimizar el riesgo de infección. La técnica proximal se está refiriendo a los principios de la técnica estéril, que todo el instrumental que va a ser usado en la cirugía tiene que estar ubicado proximal al instrumentista, o sea, hacia nosotros, y no distante de él. El material debe estar alejado más o menos, nos dice un estándar de 10 centímetros del borde de las mesas hacia adentro, o algunos autores definen unos mínimos de 5 centímetros del borde de las mesas hacia adentro, el armado del instrumental. Entonces el instrumentista tiene que proceder a ir ordenando sus mesas en los distintos tiempos operatorios. ¿Qué son los tiempos operatorios? Tanto hablamos de los tiempos operatorios. ¿Qué son los tiempos operatorios? A ver, ¿quién me dice? O algo hemos escuchado de los tiempos operatorios. Son los tiempos quirúrgicos, ¿cierto? Son los tiempos quirúrgicos, como pueden ver ahí. Son una serie de pasos que suceden una a otra, en forma ordenada. Quiere decir que hay una secuencia, llamadas también tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Hay dos grupos de líneas de autores en las cuales definen los tiempos quirúrgicos desde 2 aspectos. Uno de ellos es el que ahí les presento. Los tiempos quirúrgicos consta de 5 etapas o fases. Primeramente, todo lo que es corte e incisión. Luego viene la etapa de hemostasia. Luego viene la etapa de disección y exposición. Y luego viene la técnica quirúrgica específica.
Y para terminar, la quinta fase, lo que es la reparación o síntesis. Otros autores lo clasifican en 3. ¿Cuál es la primera etapa? Todo lo que es diéresis y corte. La segunda es la técnica quirúrgica específica y la tercera es la reparación o cierre o síntesis de los planos. Entonces, estos modelos de técnicas nos va a permitir nosotros ordenar nuestro instrumental a la hora que vamos a realizar el inicio de la instrumentación. Ahora, el instrumental quirúrgico, tengo que conocer el instrumental quirúrgico básico, por supuesto. Si yo soy instrumentista, ¿tengo que conocer el instrumental quirúrgico de especialidad? Claro que sí, porque tengo que maniobrar estos equipos durante todo el acto quirúrgico. Ahora, si nosotros somos gestoras o estamos a cargo de un servicio, tengo que conocer cuáles son los requisitos que yo tengo que considerar para saber si la adquisición de un instrumental quirúrgico que va a ingresar a mi servicio está en buenas condiciones y que tiene todos los requerimientos mínimos de aceptación y aprobación y la certificación correspondiente, y que me va a garantizar a mí que ese instrumental es el correcto para tal uso, para el uso correcto del procedimiento, y que va a tener un tiempo de vida largo, ¿no? Porque ustedes saben que el costo del instrumental de acero quirúrgico es caro, no es nada barato. ¿Cuánto creen que está una pinza? A ver, ¿qué pinzas se conocen? Ya, la Kelly dice, la Kelly curva, ¿cuánto creen que está? Supongamos que sea el instrumental de acero quirúrgico. Una Kelly curva, ¿cuál es la noción que tienen de costo? ¿Ah? 200, dice acá el licenciado. Sí, aproximadamente, está entre 160 a 180. Cada pinza de acero quirúrgico. Y si nos vamos un poquito más lejos y queremos de repente una tijera de Metzenbaum de 22 centímetros, está bordando aproximadamente entre 600 a 800 el costo. ¿Ven? Y nosotros manipulamos, nosotros qué tanto valor le damos y cuidado especial y trato sobre todo a este instrumental. Yo a veces a mi personal, bueno, ahorita no, pero en algún momento siempre he estado haciendo la observación, porque a veces cuando va el personal técnico a hacer la limpieza y el lavado y todo el proceso de la descontaminación, a veces se escucha, ¿no? Los ruidos, cae a la bandeja y va cambiando de bandeja a la otra bandeja, pero todo va como si eso, sintiendo el golpe, y se siente el sonido, y no tiene por qué tirarse las pinzas o sentir ese sonido tan bullicioso del instrumental al momento del lavado. Hay que lavarlo con mucho cuidado. Entonces, ese más o menos es el costo. Si es que ya me voy, como el ejemplo que les tenía de la coledoclitiasis, y si quiero pinzas de la especialidad para extraer cálculos a nivel de la vía biliar, voy a necesitar las famosas pinzas para extraer los cálculos biliares. Voy a necesitar las famosas Randalls, y mínimo tengo que tener las tres angulaciones de la Randall. Ese es el juego completo de la Randall por paciente. Entonces, ¿cuánto está esa pinza? Esa pinza está mucho mayor, el costo. ¿Cuánto? Acá el licenciado es jefe de una institución. ¿Cuánto? Sí, pues, 1.800, por ahí estás. Está 2.200. Y les estoy diciendo catálogo actual, no le estoy diciendo de hace 4 o 5 años atrás. Actual. Está bordeando más o menos de 2.200, 2.300. Las Randall, cada pinza Randall. Estamos hablando de instrumental de acero quirúrgico, aquel instrumental que es una combinación, una aleación de hierro, cromo y cobalto. Ese es el acero quirúrgico. Entonces es bastante caro. ¿Le damos el cuidado que amerita? Eso está. ¿Cuál?
La Randall. Las Randall son para extraer los cálculos biliares. Aparte, bueno, necesitas unas pinzas también, puede ser las Overhaul, la Mixter, las Baby Mixter, que son unas pinzas acodadas, que de todas maneras son caras. Más o menos deben estar sus 1.400, 1.600. Pero es así el costo. Las más baratas son los separadores de Farave, que te cuestan 120, 150. Son las más baratas. O las mosquitos, que están por ahí 80 soles, 90 soles. ¿No? Entonces, cuando en algún momento tengamos que participar en lo que es la licitación o hacer el requerimiento respectivo para nuestra institución, entonces tenemos que nosotros ver todo lo que son las especificaciones técnicas del instrumental. Y dentro de ellos también podemos revisar esta norma, la ISO 13485-003, en donde nos hablan de todo lo que es la certificación de los requerimientos mínimos que debe tener en cuanto a lo que es instrumental quirúrgico y equipos biomédicos. Especificaciones en cuanto al diseño, todo lo que es el desarrollo, manufactura de estos productos médicos. Ahí les he puesto la fuente para que ustedes lo puedan revisar en algún momento. Entonces, la fabricación de estos instrumentos también, aparte del acero quirúrgico, tenemos otros tipos, que es de titanio, tuteno, vitalio, oro, plata, cobre u otros metales. Pero los más comunes y lo que usamos en nuestro medio son las de acero quirúrgico. Es importante darle el cuidado respectivo, ¿no? Acá no vamos a entrar a lo que es limpieza, descontaminación, qué tipo de detergente usar, porque no es el tema. Pero hay que tener en cuenta de que si nosotros no tenemos el conocimiento adecuado para poder manejar y darle el valor importante que tiene estos instrumentos, vamos a poder ocasionar en poco tiempo, ¿no?, cambios de coloración en el instrumental. Y ustedes van a ver unas manchas medias marrones, medias negruzcas, como si fueran unas picaduras, así. Oxidación en algunos puntos, puede ser en las cremalleras o en las cajas de traba. Corrosión, que puede haber picados o algunas fisuras en las pinzas, que son algunos de los problemitas que se pudieran presentar si es que no tenemos cuidado. ¿Cuáles son las partes de una pinza? Tenemos las puntas, todo instrumental tiene un extremo distal, que son las puntas, mandíbulas, que aseguran la presión del tejido, del instrumental, tienen algunas en su interior una lámina de tungsteno, como son los portaagujas, ¿no?, que le dan mayor dureza y mayor tenacidad para el sostén de las suturas. Tenemos las cremalleras, que mantienen al instrumento trabado cuando se encuentra cerrado. A menudo deben lubricarse. Los anillos, para poder sostener la parte del instrumento, ¿no?, y esto le permite al cirujano realizar las maniobras. Tenemos la caja de traba, que es una zona articulada de las pinzas y que a veces requiere mucha precisión y mucha observación, sobre todo cuando se va a hacer la limpieza. Es ahí donde a veces se inserta mucha materia orgánica y a veces es de difícil acceso. La caja de traba es donde se articulan los dos mangos de la pinza. Y el mango, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos ya de instrumental, tenemos que en nuestra cabecita ver que necesito el instrumental básico, necesito un instrumental de especialidad y hay un tercero también, solo en algunas especialidades, no en todas, el instrumental específico. ¿Cómo en cuál especialidad podremos ver un instrumental específico? De cirugías cardíacas, cirugías de neuro, cuando van a poner los clips de titanio para de repente un clipaje de aneurisma cerebral. Ese es un instrumental específico. En los casos de prótesis de rodilla o de cadera, que también tienes que colocar la prótesis con su respectivo instrumental. Entonces, eso es ya un instrumental más específico, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las normas de instrumentación? Tenemos que tener monitoreo y comprobación de los indicadores de esterilización. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la seguridad, antes de armar mi mesa, que los indicadores de esterilización sean 100% confiables. ¿Cuántos son los indicadores de esterilización?
¿Cuántos? 5 dicen por acá. Indicadores de esterilización. 5 dicen por acá. ¿Ah? Químicos, biológicos, físicos. 3. ¿Lo conocemos? Sí, lo tenemos que conocer. Si estamos acá y estamos interesadas en este curso de instrumentación convencional y laparoscópica, tengo que conocer. Por favor, si por A o B no lo recuerdan, les invito a que hoy día toda la noche investiguen y lean. Los indicadores físicos, ¿quién nos da? Nos da el proceso de esterilización, nos da las máquinas o los métodos en el cual va a procesar mi instrumental. Quiere decir, si yo lo estoy procesando por una máquina de autoclave, entonces la máquina me tiene que botar un registro en donde me está garantizando de que realmente mi máquina está 100% operativa y que todo lo que está ingresando va a salir completamente estéril. Ese es un indicador, una parte. Indicadores químicos, todo relacionado a, aparte del indicador las cintas externas, las cintas internas, los diferentes tipos de clases, etcétera. Y los indicadores biológicos que generalmente se utilizan para todo lo que son prótesis o implantes. Es por ley, prótesis, implantes, trabajar con indicadores biológicos. Bueno, ¿qué más? Responsabilidad de mantener la mesa limpia y ordenada. Ojo, dice que hay que mantener la mesa limpia y ordenada. Así como se inicia, debe de terminar. Ese es el reto de nosotros. Al cambio de la posición, los individuos deben rotar de espalda con espalda, ¿no? Si ya estamos vestidos y queremos de repente trasladarnos, o los cirujanos quieren trasladarse, entonces va de espalda con espalda, ¿no es cierto? Y si y la otra técnica también puede ser frente a frente. Entonces acá nos cruzamos. ¿Por qué? Porque la parte delantal es la parte que ya lo considero estéril. Hay que preparar las mesas. Y la preparación de estas mesas debe ser lo más cerca posible al inicio de la intervención. No puede ser que todavía mi paciente recién está en la salita de recepción y la enfermera instrumentista ya está preparando las mesas, ya está abriendo, porque sabe que el cirujano es uno rayado y que ya no le va a dar tiempo y que ya se está estresando ella solita en el quirófano abriendo sus paquetes. Eso es incorrecto. Y les digo porque también nos pasó con las alumnas de la especialidad. La institución es un hospital docente, así es que vienen las chicas de las diferentes universidades. Entonces, puede pasar a cualquiera. Entonces, hay que aclarar. Se abren y se aperturan los campos de la mesa operatoria para armar cuando nuestro paciente ya está instalado en la mesa quirúrgica, por si acaso. Mantener la esterilidad del campo y estar alerta si hubiera alguna contaminación. Es frecuente la contaminación. A ver, ¿alguien ha visto alguna contaminación en pleno acto quirúrgico? No me digan que no, porque entonces yo nada más les voy a contar todo lo que he visto. A ver. Se cogen la mascarilla. El profesional está, no necesariamente médico, puede ser de repente el interno de medicina que se está iniciando y participa como un ayudante, ¿no? Puede ser. Y se tocan la mascarilla y la mascarilla no es estéril. O de repente la sutura está de la mesa, está toda la colita de la sutura que cae a más o menos 30, 40 centímetros del borde hacia abajo. Eso tampoco ya no se considera estéril. No tiene cuidado el instrumentista. ¿Qué más? ¿Qué más habrán visto de contaminación? Los lentes, se le está cayendo y el médico o exacto, va y le arregla los lentes o él mismo se coge, ¿no? Se contamina, o el interno o el residente de primer año que recién está empezando sus residencias. A veces se ve eso. Entonces son de varias formas que a veces pasan eso y la enfermería tiene que estar muy alerta y decir, doctor, se ha contaminado, por favor, retírese y vuélvase a lavar.
se tiene que ir a volver a lavar, se tiene que volver a vestir nueva bata, tengo que solicitar a mi circulante nuevo calzado de guantes. La instrumentista considera estéril solo la parte superior de la mesa, no bajando nunca las manos por los laterales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte que se considera estéril? Quiere decir, ya estoy con la bata vestida, va de acá del pecho hasta la cintura, ¿no es cierto? Debajo de la cintura, ya no. Quiere decir que si mi mano está así, es incorrecto. ¿Qué más? Si mi mano está así, ya estoy esperando la cirugía, ¿no? Es incorrecto, la axila ya no se considera. Solo se considera estéril hasta 5 centímetros por encima de la flexura del codo. Si esto, yo veo a alguien, o alguna enfermera o algún médico hace esto, ¿no? A veces están así esperando, ¿no? También es incorrecto, no necesariamente acá. Están arriba en la parte del hombro. El hombro ya no se considera. Si de repente así, también es incorrecto. Esas cositas por encima, el levantar los brazos por encima del hombro también es incorrecto. A veces se ponen la bata y están así, no sé a quién quieren agarrar o abrazar, están lo más alto. Eso también es incorrecto. Entonces se pone la bata y más o menos se tiene como referencia de subir las manos a la altura de los hombros. La opción exacta, pero a la altura de la persona. ¿Los instrumentos se deben pasar con movimientos decididos y firmes? Sí, tiene que sentirle el cirujano. Es la forma como me pasa la señorita instrumentista a mí, si yo fuera cirujana, yo puedo ver su grado de seguridad de ella. Tan solamente como ella me pasa el instrumental para la cirugía. Y como los cirujanos quieren ser muy aprovechadores y quieren saberlo todo, entonces ya dice, la chica y le pueden cuestionar y de repente quizás ya le empiezan a atacar y piensa de que de repente no sabe, ¿no? Porque si yo le doy la pincita así, pon tu mano así por favor. Pásame una Randall, una gine, ¿no? Un clan vascular o un clan intestinal. Entonces, claramente yo puedo sentir la forma de ella, cómo me da, la precisión de la forma como ella me da, yo puedo ver su grado de seguridad que tiene la instrumentista en esta cirugía. Y del grado de seguridad uno tiene de acuerdo al nivel de conocimientos. A medida que yo sé más, mi seguridad lo voy a demostrar o lo debo demostrar con mucha más firmeza y decisión. ¿No es cierto? Entonces, a eso va que los movimientos deben ser decididos y firmes. Un toque, ¿no? Un toque firme cuando se va a dar el instrumental al cirujano. Si un instrumento se presenta correctamente, si nosotros presentamos el instrumental correctamente, el cirujano percibirá que le hemos pasado correctamente el instrumental y por lo tanto no tendrá que desviar la vista del lugar y del acto operatorio para que te pueda mirar. El médico no tiene por qué mirar a la instrumentista, simplemente puede hacer así o de repente puede haber algunas señas para la instrumentación. Y si la señorita está siguiendo toda la secuencia de los tiempos quirúrgicos que ya hemos visto que son 5, entonces ella ya sabe dónde está. Ah, ya, está en disección de la vesícula. Uy, no, ya está divulsionando los conductos, ya ligó la arteria cística, ya clipó el conducto cístico. Uy, va a explorar la vía biliar, va a hacer la incisión a nivel del colédoco. Entonces, ella está siguiendo la secuencia de la cirugía y se está anticipando a los posibles eventos que se pueden presentar más adelante y conforme está dando, ella está pasando los instrumentos de acuerdo a las técnicas quirúrgicas. La enfermera o la instrumentista no es pasapinza, no es pasapinza, por eso nosotros debemos demostrar que sabemos. A mí lo único que me falta es que me den la oportunidad de operar las colecistectomías, porque he visto tantas colecistectomías que a veces nosotros en la cirugía dirigimos al médico joven que recién ha ingresado. Y aquel que sí es agradecido, te agradece y te dice, ah, muy bien, jefa, ¿ya puedo clipar? No, doctor, divulsione más, ese cístico está ancho. El clip solamente le clipa 5 milímetros
y su cístico está como 7, 8. Divulsione más la vesícula. Le paso la mixter, le paso la Merila. Entonces son cosas que ya uno va aprendiendo, y el concepto que de repente en algunas personas o algunos otros profesionales, que el instrumentista simplemente pasa pinzas, eso está equivocado. Es igual como la enfermera general. La enfermera general somos simplemente aplicaciones de inyecciones. No. La enfermera general, la enfermera asistencial va mucho más allá de sus cuidados. Entonces eso siempre hay que hacerle notar y hay que darle la seguridad de nuestro trabajo. Los instrumentos se van cambiando de acuerdo como van los tiempos de la cirugía, correcto. ¿La longitud del instrumental estará en concordancia a la profundidad del campo? Sí. Por eso que las especificaciones técnicas yo tengo que saber. La otra vez el doctor, como les decía, ¿no? De acuerdo tú cómo demuestras al cirujano tu seguridad, él te va a alentar o te va a atacar. Ellos son así. Le dice a la colega, yo era la instrumentista 2 circulando, y la colega, y le dice a la colega, Juanita, por decir, Juana, ¿por qué me has cortado el hilo? ¿Quién te ha dicho que cortes el hilo? Entonces Juana dice, qué raro, no dice nada, y ella está así, Luisa, dice que he cortado el hilo. Pero tú has cortado, le digo, dile que no has cortado el hilo. Entonces, no, doctor, así está. ¿Cómo que así está? El hilo está muy chico. Y le habíamos pasado lino multiempaque. Estaba ligando, iba a hacer una resección de una tumoración a nivel de colon. Y ligan un montón. Se gastan como 2, 3 paquetes de hilos de lino multiempaque, porque empiezan a ligar los vasos. Entonces, esa no era la respuesta correcta de la señorita instrumentista, cuando el médico le ataca y le dice, ¿por qué me cortas el hilo? ¿Quién te ha dicho que me cortes los hilos? ¿Qué es lo que tenía que responder ahí la colega o el enfermero instrumentista? A ver. ¿Ah? Que se pase solo, dice. No. A ver, el lino multiempaque viene 8 hebras. No viene agujas, hebras, ya. Sirve para ligar, para hacer hemostasia, ya. El cirujano le dice a la señorita, ¿por qué me has cortado los hilos? Pásame entero, no me cortes los hilos. La instrumentista se queda muda, hace un murmullo, me hace unas señas, me pregunta, pero yo soy la circulante. Entonces, ¿qué es lo que debiera decir la instrumentista? Digo yo. Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué? A ver, ¿cómo? Ya, doctor, esa es la presentación del hilo. No, el doctor te va a decir, no, pero en antes me has pasado uno largo y ahorita me estás pasando unos cortos, lo has cortado. ¿Ah? Problema de fábrica. Están por ahí, no. A ver, alguien por ahí se va a dar cuenta. Tiene que ver con la presentación del hilo, de la sutura. ¿Ah? Son multiempaques, los linos son multiempaques. No, fallado no. María. ¿Ah? Doctor, por decir, ¿no? Puede ser una alternativa dependiendo si la sutura lo compra el paciente o la da la institución. Doctor, los primeros hilos que le he pasado son de cirugía peruana. Ahora le estoy pasando de TAU médica. Así es que cirugía peruana tiene 75 centímetros de largo y esto tiene 50. Punto. Así es que, tengo que decirle, lo que ha pasado en ese momento era de que al inicio estaba usando de un laboratorio y luego se nos ha acabado, o el paciente ha traído de otro laboratorio y se le pasa los linos, que son los linos, pero es más corto, exacto. De un laboratorio 75 centímetros de longitud, y del otro laboratorio tiene solo 50 centímetros. Exacto, por eso reniega. Y la instrumentista se queda callada y no está bien. Pero si ella se manejara así, todo lo que son suturas, entonces ella tendría que responder, esto es así. De repente, pásame, está en la vía biliar y le dice, suturas para la vía biliar, ya lo tienes listo, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué sutura, doctor? No puede preguntarle al instrumentista qué sutura, doctor. Porque para vía biliar tiene que ser una sutura absorbible.
No vas a poner una sutura sintética no absorbible, porque es una sutura intracorpórea, no se va a retirar. Ahora, ya, puede ser una alternativa el ácido poliglicólico, que es el Vicryl. ¿Y qué tipo de aguja, doctor? ¿Cómo que qué tipo de aguja? Tú tienes que saber qué tipo de aguja. Es una vía biliar de acceso inaccesible, es profundidad. Tienes que pasarle una HR20 o un HR25, no más. Porque si le pasas un agujón de un HR35 o 40, es posible que te lo tire por tu cabeza. Pero ¿por qué nosotros condicionamos a esto? A veces decimos, no, el cirujano es malcriado. En la instrumentación no nos conocemos. Después nos estamos abrazando. Pero el cirujano te aprende a respetar en la medida que tú sepas y puedas también ser un elemento participativo y puedas darle alternativa. Se acabaron los linos, doctor, se acabaron los linos. La circulante, doctor, se acabaron los linos, no hay. ¿Y qué hago? ¿Paro la cirugía? Esa no es la respuesta. Doctor, voy a pasarle las sedas negras, multiempaque, 3.0 o 2.0, porque ya los linos no lo tenemos y el paciente es indigente. Ya, muy bien, Luisa, pásame. Porque no me va a decir, saca de donde sea, ni modo que yo vaya a costear. Pero sí tengo otra alternativa. ¿Por qué? Porque los dos pertenecen a la clasificación de suturas no absorbibles de origen sintético. Son no absorbibles y se utilizan para ligar, para hacer hemostasia a través de ligadura. Entonces, a eso me refiero, alternativas. La longitud del instrumental estará entonces en concordancia a la profundidad del campo. Si yo ya veo que ya estoy avanzando y estoy en los planos superficiales, todo es instrumental corto. Pero si es una paciente de 130 kilos y ya está en la vía biliar, ¿cómo creen que le voy a pasar una Metzenbau de 14 o 16 centímetros? ¿De cuánto le tengo que pasar la Metzenbau si me pide la Metzenbau para seccionar colédoco, por decir? Claro, por encima de 20. Es una paciente obesa, 130 kilos. Tiene que ser una Metzenbau de 20, 22 o 24. ¿No es cierto? Están en la vía biliar. Es una paciente joven de repente de 28 años y solo pesa 40 kilos. ¿Le voy a pasar la Metzenbau de 26 o 24 centímetros? No, porque es una paciente extremadamente delgada. 40 kilos. Y hay pacientes así. ¿Qué más? En las normas de instrumentación, tenemos una zona neutra. ¿Qué quiere decir? Que en la mesa debe haber un espacio en donde nosotros vamos a colocar todo lo que son los instrumentos cortantes. Los instrumentos cortantes, todo lo que es la parte del bisturí y todo lo que son las suturas quirúrgicas, todo lo que es material punzocortante. No los remoje con solución fisiológica porque la solución fisiológica tiene sales, corroe al instrumental y a medida que esté mayor tiempo de exposición un instrumental en remojo de un suero salino, ténganlo por seguro de que el tiempo de vida de ese instrumental va a ser menor. Limpie la sangre apenas se usen los instrumentos. Es por eso que el instrumentista tiene que tener un paño húmedo en todo el acto quirúrgico para poder, se recibe la pinza, se limpia, se vuelve a su ubicación, a la mesa correspondiente. Emplee el instrumento de acuerdo a su función, que quiere decir que cada pinza ha sido diseñado para un determinado fin. La Metzenbau no le puedo pasar para cortar hilos de sutura. Si van a colocar una malla para un paciente con una hernia crural complicada, no le voy a pasar la Metzenbau para cortar la malla. Tengo que pasarle, ¿qué tijera? La mallo recta, ¿no es cierto? A eso se refiere el instrumento, usarlo para su fin que ha sido diseñado. Para el control del material punzante, no dar ninguna sutura nueva sin recuperar la aguja. De repente el doctor me pide una sutura, me vuelve a pedir otra sutura, entonces yo tengo que, si ya me pide una sutura, me dice, ten lista un par de suturas más, entonces yo tengo que solicitar al término de la primera sutura que está suturando el médico, tengo que solicitar la aguja para poder cargar o darle en el otro porta aguja, darle la otra nueva sutura. Tengo que tener muy en cuenta la cantidad de agujas que estoy pasando,
puede haber el riesgo de que las agujas también se queden en cavidad. Las cintas para rodear estructuras, los hilos, como los linos, todo eso debe darse húmedo para poder facilitar el manejo del desliz hacia los tejidos. El conteo de instrumental, gasas, agujas, compresas, se realiza conjuntamente con el personal que está circulando y se da la conformidad a todo el equipo quirúrgico, en voz alta. Gasas completas, grandes, chicas, dressing, agujas de sutura completo. Entonces hasta el anestesiólogo ya está escuchando y sabe que todo el material que se ha pasado está completo y pueden proceder a cerrar la cirugía. Los cambios de guantes quirúrgicos a la manipulación. Cuando se manipulan los implantes, hay que cambiar de guantes quirúrgicos y hay que registrar. Acá, por ejemplo, tenemos los stickers de todos los que son implantes. Ustedes lo pueden tener, lo pueden pegar en sus notas de enfermería o en su checklist de seguridad. Yo, en la parte privada, yo he implementado, este es un cuaderno grande, empastado, y tengo todos los stickers y de todas las cirugías, ¿no? Prótesis, todas mis prótesis están acá. Cirugías de prótesis de cadera, todas las prótesis. Cirugías de implante de mamas, porque se dan también las cirugías de plásticas, se ponen también los implantes, los stickers de implantes. Cirugías, otro tipo de implantes de mallas, también. ¿Por qué? Porque cuando te viene la supervisión del ministerio, te va a salir, sáquenme todos los registros de cómo usted evidencia de que todos los instrumentos que han habido en todas las cirugías de todo este año, usted ha verificado de que están completamente estériles. Usted veo que ha hecho cirugías de implante de mamas, veo que ha hecho hernias con malla, veo que ha hecho prótesis de rodilla, veo que ha hecho prótesis de cadera. ¿Dónde están sus registros? Uno, están en las historias clínicas, que hay que ir a archivo. Pero yo como jefa de centro quirúrgico tengo que tener en mi servicio todos los registros. Y le saco este cuaderno grueso donde están todos los registros, donde acaba el nombre del paciente, la fecha, la cirugía realizada, quiénes participan, enfermera circulante, instrumentista y el cirujano responsable. Y bueno, esta es mi firma, ¿no? Y firma la enfermera jefe que ha verificado que su personal está cumpliendo con la normativa interna a nivel institucional. ¿Qué tiempo lo debo durar ese cuaderno? Guardar por lo menos 5 años. Su salud me viene a visitar en la parte privada con mucha frecuencia y me pregunta y me saca. Así como tengo registros para ver todo lo que son implantes de prótesis, tengo que tener también los registros de lo que decíamos los indicadores de esterilización. Todo lo que es la parte del test de Bovidis, los indicadores. O sea, el instrumental, una vez que se apertura en el quirófano, viene, ¿no? Ya todo virado, todo. Vamos y lo pegamos en los formatos estandarizados. Y eso se guarda. Por lo menos un periodo de 5 años. Seguimos con normas de instrumentación. No retirar el instrumental hasta el término de la cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente se puede complicar. Y si tú ves que ya está cerrando, ya se te quedaste con 3 pinzas nada más para el cierre y todo le diste a tu personal para que lo vayan lavando, adelantando, eso es incorrecto. Porque puede complicarse. Después vas a necesitar aperturar nueva caja. Es más preferible terminar hasta cubrir la herida operatoria con gasa, ¿no? Y salir el paciente del quirófano. Tratar de contener los estallidos emocionales, dice, de los miembros del equipo, creando una atmósfera de calma y tranquilidad frente a discusiones. Ahí también tenemos un rol muy protagónico, que generalmente no ha habido mayor casos, o por lo menos no he visto tanto los casos en la parte estatal, de que ha habido conflictos. De repente quizás un poco de intercambio de palabras, sí, pero mayor discusión ya netamente en la cirugía propiamente dicho, no. ¿Ya? Pero si hubiera, sí, hay que tratar de ser un mediador para poder evitar que esa posible discusión trascienda y sea mucho mayor, ¿no? Acá tenemos lo que es la
presentación del armado. ¿Qué nos dice la literatura? Ustedes pueden armar de dos formas sus mesas operatorias, ¿ya? Tienen que tener en cuenta, aparte de las técnicas asépticas, ustedes tienen que tener en cuenta la clasificación del instrumental. ¿En cuántas fases se clasifica un instrumental? ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 6, ¿no? Ya, a ver. 4 dice, no, es más. Clasificación del instrumental. Clasificación del instrumental. Ya no tiempos quirúrgicos. Ya hemos quedado que tiempo quirúrgico puede ser 5, que creo que es para mí lo más aceptable, o la literatura que nos menciona en 3 tiempos. La clasificación del instrumental de acero quirúrgico. Primera clasificación, instrumental de diéresis. Segunda clasificación, instrumental de disección, que están las famosas pinzas disectoras. Tercera clasificación, instrumental de hemostasia, donde están las Kelly, las pinzas Overhall, las Codito, las Crawford, las Lage, las pinzas Gray y otros más. Cuarta, el instrumental de aprehensión, correcto, donde están las Fester, las Salis, las Bacon, las Duval, ¿no? Quinto, instrumental de oclusión. ¿Tú no eres la especialidad? Instrumental de oclusión. Oclusión, donde están todos los que son instrumentos de clampaje de tejidos o conductos o vasos. Los clamps intestinales, los clamps vasculares, las Satinsky, los clamps de Bakay, los clamps de Bulldogs, ¿no? De Differich, etcétera, etcétera. Séptimo, no, falta uno, instrumental de separación o exposición. ¿Ven? ¿Ese es el séptimo o el sexto? El sexto. Instrumental de separación o exposición. Y ahí están toda la variabilidad de separadores manuales y los separadores autoestáticos. Sí, y luego está el instrumental de síntesis, donde está todo lo que son los portaagujas, ¿no? La variabilidad de portaagujas con sus suturas respectivas. Esos son. Entonces la clasificación, por lo menos lo estándar en las literaturas nos mencionan 7, no se olviden. Esa es clasificación del instrumental. Entonces eso es importante para poder armar. Como ustedes pueden ver ahí, esta es una mesa de mayo. Está primero instrumental de, a ver, no las escucho, diéresis, luego las disectoras, luego las hemostáticas, ¿ya? Como va a iniciar recién, tengo todo lo que son instrumental de, accesorios, los aditamentos, ¿no? El equipo de electrobisturí, el manubrio, los drenes tubulares, la Yankauer u otro accesorio que pudiéramos necesitar. ¿Qué más? Ya pasamos ya el material de accesorio. Me quedo solo con esto, miren. Mi mesa de media luna, solo con eso, así, nada más, no requiere más cosas. Y como ustedes pueden ver, es el instrumental chico, más o menos oscila entre 12 a 16 centímetros, no más. Todo el resto de material, ¿dónde está? Acá atrás, en la media luna. Ahora, la mesa de auxiliar, hay de 3 formas. Una son las media luna, otras son las rectangulares como es esta, y hay otra que es la tipo triangular. Las 3 son diferentes tipos de modalidades, pero son las mesas auxiliares. Entonces, en la primer tiempo va de esta forma horizontal, y como ustedes ven acá una bandejita o una riñonera en donde está el bisturí. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí el bisturí? Porque les decía que hay una norma que ahorita ya se están, de repente acá en Perú todavía no he visto mucho, solamente lo consideran cuando son pacientes los pacientes con infecciosos,
pero en otros países lo han estandarizado por completo para cualquier tipo de cirugía. Quiere decir que el instrumental de diéresis ya no se pasa de mano en mano, sino a través de la bandeja. Nosotros lo hacemos acá desde hace muchos años, más de 10, 15, 20 años, pero solamente, por lo menos nosotros en mi institución, lo hacíamos solamente con los pacientes que teníamos el diagnóstico confirmado de que tiene una infección infectocontagiosa, sífilis, VDRL, ¿no? Pacientes con VIH u otro problema. Pero en algunos otros países ya eso lo tienen normatizado. ¿Qué más? Y tenemos la otra forma en donde el borde del dressing que tengo acá está en forma vertical y empiezo de esta forma con mi material de diéresis, disectoras y mis hemostáticas. Nada más, y el instrumental de separación, que es para el inicio, de apertura de las incisiones y de los primeros planos operatorios. A nivel abdominal, ¿cuáles son los planos operatorios a nivel abdominal? A ver, empiezo por piel, seguido tejido celular subcutáneo, tejido aponeurótico, tejido muscular y ya, después de ahí, porque solo cierras una aponeurosis, y después de ahí, el peritoneo, exacto. Entonces, conforme se van viendo, esos son ya los planos operatorios, ¿ves? Es otro término, planos operatorios. Listo, y mi mesa queda así listo para iniciar, ¿no? Ahí estamos, está listo la mesa de mayo y la mesa de media luna. Esta es una bandeja canestilla ya estandarizada para que es autoclavable, y acá se prepara el equipo de la aparatomía de un promedio de 90 piezas. Acá iba a ser una resección de una hemicolectomía y por lo tanto teníamos que necesitar los clamps intestinales blandos y duros, ¿no? Miren la tijera, ¿ven? La tijera larga y la tijerita la otra, todavía no lo paso. ¿En qué momento lo voy a pasar? Cuando ya está iniciándose, ya están en profundidad y hay que hacer el recambio. La instrumental corto va a bajar acá y el instrumental largo para profundidad sube a la primera mesa principal. Muy bien, este es el quirófano de la parte privada donde estoy. Ahora ahí son todo lo que es torres aéreas. La video endoscópica lo tenemos torre aérea, pero que eso es la tendencia. Pero las instituciones antiguas, mi hospital tiene más de 80 años, todo es terrestre, todo es con ruedita, todo es con coche. Pero en la parte privada sí ya todo se está manejando vía aérea, ¿no? Muy bien, seguimos.